¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Fijaos qué pieza os traigo hoy, no sabéis qué técnicas tan chulas vamos a ver hoy, qué originales. Os van a gustar tanto por separado como todas juntas. Vais a poder sacar ideas para otras cosas que queréis crear vosotras. Y además el aprovechamiento tan bueno de hilos, porque he cogido distintos que tenía por casa de distintas calidades y grosores y por supuesto que pegaran entre sí, ¿no? Así que vosotras, ¿qué hilos vais a aprovechar? Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 5 milímetros y luego he utilizado esta variedad de hilos que cualquiera podéis tener de todo tipo. Yo he mezclado esta lana acrílica con este algodón en 2 tonos y luego tengo estos más finitos que he combinado este acrílico, el Andalucía, con el algodón egipcio este finito del número 8 para coger más otra textura y además así creo este efecto jaspeado. ¿Veis? Que ya no es tan blanco y que veréis que va a combinar muy bien con el resto. Yo simplemente quiero aprovechar el hilo que tengo y no tener que ir a comprar, cosa que nos viene bien a todas las acaparadoras de hilos. Fijaos, comenzamos como siempre nuestro triángulo dejando un palmo. En este caso vamos a hacer un anillo mágico que simplemente hago así, ¿veis? Lo cruzo por encima, introduzco mi aguja por la hebra de abajo y cojo el cabo que viene del ovillo. Trabajo 3 cadenetas y este va a ser mi primer punto alto, el equivalente. Trabajo otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3, fijaos cogiendo las 2 hebras y si tiro aquí se cierra un poquito más mi anillo. Hago 2 cadenetas que haré siempre en el pico de mi triángulo y de nuevo repito 4 puntos altos, 2, 3 y 4. Y ahora es el momento de tirar y cerrar mi triángulo. Para comenzar mi vuelta número 2, lo que haré será levantar 3 cadenetas, giro y aquí abro con mis dedos un hueco y voy a trabajar ahí 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Fijaos, para que esto ruede mejor, lo meto en una cestita. Continuamos, venimos al pico de mi triángulo y que voy a trabajar igual que he hecho aquí. 2 bloques de 3 puntos altos, 1, 2 y 3 tengo el primer bloque, 2 cadenetas que haré siempre ahí y un segundo bloque. Y esto lo voy a trabajar siempre en el pico de mi triángulo o de la zona que veremos después de zigzag. De nuevo, entre el tercer punto y las 3 cadenetas abro y voy a trabajar ahí dentro en ese hueco 3 puntos altos, 1, 2 y 3 y no acaba ahí. Para cerrar esta vuelta número 2 cojo hebra y entrando aquí en una cadeneta trabajo un punto alto. De nuevo levanto 1, 2 y 3 cadenetas y giro. Y voy a repetir esto según las vueltas que quiera. De nuevo abro con mis dedos y trabajo ahí otros 3 puntos altos, 2 y 3 y voy a continuar trabajando bloques de 3 puntos altos en todos mis huecos. ¿Veis que aquí tengo un nuevo hueco? 1, 2 y 3. Cada fila tendré un bloque más en cada lado. ¿Veis? Hemos pasado de 1 a 2 y ahora aquí vamos a tener 3.
antes de mi pico. 2 y 3, 2 cadenetas y repetimos lo mismo al otro lado. 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Y para terminar de nuevo abro con mis dedos aquí un hueco, ¿veis? Entre las cadenetas y el bloque donde trabajaremos 2 y 3 puntos altos y cogiendo hebra entro aquí en esta cadeneta y hago un punto alto. Fijaos, llevo ya 3 vueltas para mi triángulo, que en este caso mide 10 centímetros sin bloquear y sin nada. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser unir el triángulo que acabamos de terminar, que fijaos, no voy a cortar mi hilo, lo voy a dejar tal cual, y lo que vamos a hacer es unirlo a otros 3 triángulos más que tengo aquí preparados. Vamos a fijarnos cómo vamos de derecha a izquierda tejiendo. Esta última vuelta está del revés, por tanto el resto de triángulos los colocaré en el mismo sentido para que todo quede mucho más mono. Comenzamos como siempre la vuelta número 4. Primero voy a hacer zoom, voy a trabajar este triángulo. Por ser esta primera vuelta voy a darle al principio 4 puntos, como hemos hecho hasta aquí, ¿vale? Las 3 cadenetas y estos 3, y voy a seguir trabajando mi triángulo con normalidad hasta llegar aquí a este bloque de 3 puntos altos. ¿Veis? Cuando he trabajado mi triángulo hasta este punto, me toca unir aquí al primero de mis triángulos. Y lo que voy a hacer va a ser, cojo hebra y voy a pinchar aquí en la tercera cadeneta y voy a venir aquí y voy a pinchar aquí en el primer punto. Y con los dos juntos trabajo un punto alto y continúo aquí en este hueco con normalidad trabajando 3 puntos altos y el resto de este triángulo hasta llegar aquí al mismo punto, que lo uniré aquí al siguiente. ¿Veis? Ya tengo estos dos unidos, he llegado al mismo bloque, pincho aquí, voy a hacer zoom, cojo hebra, pincho aquí en la tercera cadeneta y vengo también aquí al tercer triángulo y pincho aquí en este punto. Punto alto y de nuevo me salto hasta aquí. ¿Veis? Ya llevo 3 unidos y fijaos, llegamos ya aquí al final de nuestra vuelta de unión. ¿Y cómo tenemos que terminar? Pues igual que empezamos, vamos a trabajar el pico con los 4 puntos. ¿Veis? Separo aquí un poquito con los dedos y entro en ese hueco con 3 puntos altos. 2 y 3. Y el último lo vamos a trabajar aquí en esta cadeneta. Terminamos esta vuelta y vamos a comenzar haciendo 3 cadenetas la vuelta siguiente. Giramos y esta vez
va a ser distinto. A partir de aquí lo que necesito es que mis costados queden rectos, así que ya no vamos a trabajar como hemos hecho aquí. Lo que haremos cada vuelta es 3 cadenetas y me salto aquí, al hueco siguiente. Y ya continúo trabajando con normalidad. Bloque de 3 puntos altos. Trabajamos como hasta ahora los triángulos, salvo que aquí van unidos y ahora veremos cómo actuar aquí. Ya estoy llegando a la unión de mis 2 triángulos. ¿Y cómo voy a trabajar? Pues fijaos, llego al motivo, llego al hueco anterior y trabajo aquí un punto alto en el punto alto. ¿Veis? Aquí no trabajo ni aquí, trabajo aquí. 1, 2 y 3 y voy a continuar. Fijaos, he hecho esta unión y ahora nos toca hacer esta. De nuevo trabajamos hasta el motivo anterior. Y trabajo punto alto en el punto alto y vengo a este motivo de aquí. Y por eso es por lo que se va formando el zigzag. ¿Veis? Porque nos vamos saltando un motivo a cada lado. Fijaos, estamos terminando la vuelta y vamos a ver cómo terminar esta vuelta, comenzar la siguiente y ya es tejer vueltas así todo el tiempo, en ida y vuelta. Así que retomamos y recordemos que en el otro extremo habíamos comenzado aquí con 3 cadenetas y nos saltamos aquí. Cuando tengamos dudas, siempre hay que terminar igual que se empieza, así que venimos aquí a la tercera cadeneta y hacemos un punto alto, que es el equivalente. 3 cadenetas para empezar, giramos y cojo hebra, ¿veis? Y me salto aquí al siguiente hueco que trabajo ahí mis 3 puntos altos. ¿Veis? Y entonces aquí ya se empieza a formar, veis que tenemos aquí punto alto de la vuelta anterior que cerramos y las 3 cadenetas de subida. Y en mis costados se va a ir formando esta secuencia, nos vamos a ir saltando, ¿veis? Al siguiente motivo y se nos van a quedar rectos de esta forma y el resto vamos a seguir trabajando así con normalidad. Fijaos, he trabajado 8 vueltas que me miden unos 13 centímetros y de ancho tenemos 50 centímetros. Bueno, fijaos, llevo ya 8 vueltas y quiero comenzar a introducir otros colores. Y normalmente la gente lo que hace es que no termina la última lazada, cogeríamos hilo, hacemos un nudito y cerramos con el nuevo color. Pero a mí, sinceramente, lo que me gusta para que todo quede más fijo es termino el punto, saco mi hilo un poco, abro y paso por ahí mi ovillo, en este caso 2. Y lo dejo ahí fijo. ¿Veis? Cierro, acomodo mi nudo. No tenía que haber tirado tan rápido, pero bueno, acomodo y se queda ahí. Luego si quiero cortamos una hebra de un palmo si falta mucho para usar este color o si no lo vamos a usar más. Si a lo mejor lo vamos a usar dentro de pocas vueltas, puede que nos interese dejarlo y simplemente retomarlo y que se quede ahí, luego en la costura meterlo por dentro. Eso ya para gustos. A mí me gusta hacer esto y directamente, por ejemplo, yo que voy a añadir este hilo blanco, ahora os enseñaré la secuencia que voy a trabajar. Cojo este nuevo hilo, dejo un palmo, hago
un nudo corredizo y directamente vendría aquí a este punto, añado el nuevo hilo, hago las 3 cadenetas y trabajo como hemos hecho todo el tiempo. Vengo aquí al hueco siguiente y sigo la misma secuencia, no tiene más misterio. Y ahora os enseño la secuencia que he trabajado para esta pieza. Fijaos, he tejido un total de 21 vueltas que me miden 37 centímetros y en mi caso voy a parar aquí. Y fijaos, de nuevo vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí con los 4 triángulos, con los granates, y vamos a trabajar también 8 vueltas igual uniendo los 4 triángulos. Bueno, fijaos cómo después de unir los 4 triángulos color granate o burdeos, he trabajado 8 vueltas igual que trabajamos aquí. El siguiente paso es donde va a tener la gracia también y el encanto de este tipo de construcción que se me ha ocurrido, y va a ser que lo vamos a unir con grannies y además lo vamos a unir con grannies sobre la marcha. Quiere decir que yo únicamente he trabajado, en este caso si os fijáis serían 1, 2, 3, por la espalda 6 más los 2 de los lados que los vamos a trabajar también sobre la marcha. Únicamente he trabajado en 2 colores, no sé cómo lo haré al final, 4 en granate y 4 en este color. Y esto van a ser el centro de mis grannies. Fijaos, por ejemplo, pues podemos colocar este aquí, podemos colocar los 2 bordeos ahí y de nuevo, para que quede simétrico, colocar otros 2 justo en la zona que une con el panel trasero. Porque además la idea es que esto sea la parte de el bajo de nuestro jersey y esta sea la parte superior, de manera que aunque una por ahí no me va a interferir con mis mangas. Bueno, vamos a ver cómo trabajar un granny. En este caso vamos a comenzar con un mini granny, fijaos, y diréis, ¿y esto para qué es? Muy fácil, voy a trabajar 4 en este color y 4 en este para mi caso. Vosotras veréis los que necesitáis y en qué colores o cuántos queréis trabajar de cada uno. Vamos a comenzar como siempre dejando un palmo, haciendo un anillo mágico en este caso. ¿Veis? Introduzco por aquí abajo y trabajo mis 3 cadenetas. Y esto equivale a mi primer punto alto. Voy a trabajar otros 2, ¿veis? Cojo restos porque va a ser una cosa muy chiquitita. Trabajo 3 puntos altos y 2 cadenetas. 3 puntos altos y 2 cadenetas. Y tengo que tener un total de 4 bloques y 4 esquinas. ¿Veis? Voy cerrando mi anillo mágico, trabajo otros 3, 1, 2 y 3, 2 cadenetas, vengo aquí, fijaos, muy importante, siempre voy cerrando y cuando trabajo los puntos son en torno, pincho aquí pero cojo también esta hebra para ir ocultándola mientras y ya llevo una vuelta oculta. Y está bastante segura, aunque ahora veremos que me gusta ocultarla más. 2 cadenetas y cierro. Aquí entro en la tercera cadeneta, esto no tiene pérdida. Punto deslizado, saco una hebra, dejo como un palmo para ocultar con comodidad. Cuando digo ocultar con comodidad es que si yo cojo mi aguja, ¿veis? Si me cuesta, doblo el hilo y entra mejor. Puedo pinchar aquí en el siguiente hueco
entro aquí y se camufla, y por el lado revés puedo ocultar como vea por distintas hebras, y luego es muy bueno meterlo así, por ejemplo, y ahí se queda. Y ahora cortaré. Importante, la del anillo mágico, cierro del todo. Si es lo que quiero, si lo quiero dejar abierto, pues los dejaré todos igual. Y ver de dónde viene mi hilo de aquí. Pues aprovecho, ¿veis? Mis puntos ahí dentro, voy ocultando sin que se vea por delante, muy bien oculto. ¿Veis? Y puedo ocultar otra vuelta completa más, aunque ya lo he ocultado al principio. ¿Veis? Así que ya estoy en disposición de cortar con mucho cuidado una y otra, y ya tengo mi mini granny pulidito. ¿Veis? Y entonces ya si tenemos estos trabajados y con sus hebras ocultas, los tenemos ya perfectos para el siguiente paso, que ya lo vamos a trabajar sobre la marcha uniendo los dos paneles que hemos trabajado previamente. Comenzamos la primera vuelta del granny y para no aturdir no tenemos nada delante, dejamos un palmo, nudo corredizo, y vamos a coger nuestro mini granny, venimos a una esquina y vamos a trabajar ahí 3 cadenetas y otros 2 puntos altos. ¿Veis? He ocultado ahí un trocito la hebra, luego ya la trabajaremos. Vengo a la siguiente esquina y ya trabajo la esquina completa. 1, 2 y 3 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Paso a la siguiente esquina, trabajo de nuevo los 2 bloques de 3 puntos altos y 2 cadenetas. 1, 2 y 3. Siguiente esquina, de nuevo repetimos los 2 bloques de 3 puntos altos, 2 y 3, 2 cadenetas y 3 puntos altos, 2 y 3. Si nos damos cuenta, aquí solo trabajamos media esquina, me faltan 1, 2 y 3 puntos altos y 2 cadenetas. Cierro aquí en la tercera cadeneta con un punto deslizado y de nuevo levanto 3 cadenetas y cojo ya mis 2 paneles. ¿Veis? Vengo aquí, la voy a unir aquí abajo y aquí arriba. De momento quito el de abajo. A ver si se ve bien. La voy a unir aquí al panel central. Así que fijaos, por ahora considero este punto es el último de una esquina. Es como si solo hubiera trabajado este de aquí, ¿vale? Entonces, cada vez que acabe un bloque, lo tengo que unir al panel, al punto que me toque. Entonces, como he terminado mi esquina, me toca unirlo aquí, en el hueco siguiente. Y me paso al siguiente hueco de mi granny, ¿veis? Y trabajo 3 puntos altos ahí con normalidad. 1, 2 y 3.
Como he terminado un bloque, ¿qué hago? Reviso y me toca unir, ¿veis? Justo después de este bloque, que es con el que se corresponde. Pincho, ¿veis? Y paso y he unido. Vuelvo a mi granny y trabajo, me toca una esquina, pues trabajo solo media, 1, 2 y 3, porque en la esquina que tengo 2 cadenetas hago una y vengo a la esquina, en este caso me toca en el punto alto, entro, pincho y hago ahí punto deslizado y vuelvo a trabajar aquí mi bloque de 3 puntos altos. Si queda así flojo, lo refuerzo. 1, 2 y 3. Como termino bloque de 3 puntos altos, ¿qué me toca? Pues fijaos, aquí después del bloque de esquina tengo que hacer punto deslizado aquí. Y vuelvo a mi granny y trabajo mis 3 puntos altos. 2 y 3. Termino bloque, pues me toca punto deslizado donde me corresponda, que es aquí, en el siguiente hueco. Y vengo a mi esquina a trabajar el primer bloque de 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y fijaos, ya me toca una cosa. Como quiero unir ya también el panel de abajo, busco donde me toca. Además yo he escogido que esta vuelta y esta estén del revés, o las dos del derecho, para que quede todo más pulidito. Y quiero hacer coincidir ahora y ahora quiero el punto deslizado, veis, trabajo una cadeneta, como van 2, y la siguiente va a ser un punto deslizado, pero quiero que sea en esta esquina y en esta, para que quede unido. Vamos a ver cómo nos queda. ¿Veis? Y acabo de unir mis 2 paneles ahí. Así que voy girando un poquito. Aquí os parecerá difícil, pero luego veréis que queda muy bien. Y es muy rápido y no hay que coser nada. Giro y ¿qué hago? Pues trabajo aquí mi bloque, que no se me enganche, mi bloque de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y cuando lo termino, ¿qué hago? Pues vengo a ver dónde me toca. Pues en este caso, ¿veis? Me toca aquí, después de esta esquina, y trabajo el siguiente bloque. 1, 2 y 3. Fijaos, voy a extender esto. ¿Veis? Que lo estoy ya uniendo, que me toca aquí el hueco antes ya de pasar a mi esquina. ¿Veis? Ahora me voy al primer bloque de esquina. 1, 2 y 3. Y que me toca cadeneta y venir de nuevo. Fijaos que me toca aquí, pues vengo al punto alto y hago ahí un punto deslizado y vuelvo y trabajo mi segundo bloque de esquina. 1, 2 y 3. De nuevo, ¿qué hago? Como termino esquina, pues me toca aquí,
en este hueco, pincho y fijaos cómo voy uniendo mi granny. Ahora lo veis así raro, pero veréis, ¿veis? Voy girando el panel. Me toca mi bloque de 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Lo termino, pincho aquí antes de la esquina y ya llego aquí a esta esquina. 1, 2 y 3. Cadenita. Vengo al pico y que me toca. Recordemos que me toca trabajar en los dos, en este y en este. Así que pincho. Voy a desplegar mejor antes de pinchar para que se vea. ¿Veis? Ya vamos a cerrar el granny por completo y tenemos ya unidos los dos paneles. Espero que se esté viendo bien porque de verdad que es muy agradable no tener que andar cosiendo un granny a otro. ¿Veis? Lo que voy a hacer es de nuevo coger las dos esquinas. He hecho una cadeneta como van dos en mi esquina, pincho en uno y pincho en el otro. Lo hago fuerte. ¿Veis? Con cuidado, punto deslizado y giro. Y recordemos que habíamos empezado aquí esta vuelta con esas cadenetas que equivalían a un punto, así que me faltan únicamente aquí en la esquina trabajar. Fijaos, cojo ahí un punto alto y 2 puntos altos y ahora tengo que venir aquí a mi tercera cadeneta cogiéndolo con mucho cuidado, ¿veis? Y hago un punto deslizado. Puedo sacar mi hebra, un palmo, corto y con mi aguja ese tramo lo ocultaré después, pero igual que cuando oculto en un granny. Fijaos, ¿veis? Se ha quedado unido directamente. Aquí queda muy raro y a lo mejor cuesta verlo, pero es súper sencillo. Esto ya lo paso para el lado trasero de mi granny. ¿Veis? Y lo ocultaré como un granny normal. Mis hebras. ¿Veis? Cojo y lo paso, ¿veis? Por aquí atrás. Puedo volver. Y este de aquí lo mismo, el que tenemos de añadir el hilo, podemos repasar, podemos hacer igual. Cogemos así. Y fijaos, tenemos ya nuestro granny unido con hebras ocultas y esto mismo pues lo vamos a ir haciendo con los otros. ¿Qué haremos con los siguientes? Exactamente lo mismo que hemos hecho. Por ejemplo, ahora cojo este engranate, lo cojo, lo pongo aquí y a lo mejor hago en este color beige el granny igual que hemos hecho ahora mismo, claro, y uniendo mucho cuidado en las esquinas, hacer como aquí. Y fijaos, estoy uniendo el siguiente y simplemente un detalle para que veáis cuando ya otro está unido, va a quedar mucho más pulido el acabado si hacemos lo siguiente. Fijaos,
Recordemos que con este que estaba él solito ahí al principio, cogíamos en la esquinita y cogíamos las dos a la vez. Pero cuando llego a este, al siguiente, y me encuentro uno que ya está hecho, entonces como aquí ya estaba cogido y ya está fijo, para que quede más pulido el acabado, lo que hago es abrir aquí en la esquinita del que está unido, pincho sin haber hecho cadeneta ni nada, en mi esquina hago punto deslizado y ya vuelvo a hacer mis 3 puntos altos, 2, 3, voy al hueco siguiente a hacer un punto deslizado al que me toca, que es aquí el siguiente, y ahora vemos cómo ha quedado bien. ¿Veis? La unión queda más pulida que si de nuevo me ponía a trabajar en los dos. Fijaos, esta es la parte superior de mi jersey, que únicamente la tengo unida por los grannies. Todavía no tengo unidos costados ni nada, y lo que voy a hacer antes de unir mis hombros va a ser, fijaos, de punto alto a punto alto voy a trabajar un cuello alto y lo voy a hacer que sea abierto por un lado, dejando así la posibilidad de cerrarlo y tener el cuello alto, o dejarlo abierto y que caiga así de lado, que queda muy estiloso. ¿Vale? Así que vamos a ir tejiendo de aquí hasta aquí y vamos a pasar a nuestra espalda a continuar y volveremos. Vamos a ir así en ida y vuelta, ¿de acuerdo? Esta parte acabamos de ver que mide como unos 24 centímetros, el trozo que voy a destinar al cuello, y posteriormente, si me gusta cómo está quedando, ya coseré mis hombros por el lado interior o como cada una quiera y iremos trabajando el resto, ¿vale? Pero por ahora me urge más el cuello, ver si es lo que quiero. Así que un palmo, nudo corredizo, y voy a venir aquí al primer punto. Trabajo las 3 cadenetas y fijaos, lo que voy a hacer es trabajar en cada punto alto de aquí de lado. ¿Veis que coincide con un bloque, con una fila? Un bloque de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Paso aquí al siguiente. 1, 2 y 3. Paso al siguiente. Y voy a seguir así hasta ver cómo trabajamos aquí, justo en el centro. Y aquí en el punto alto central no voy a hacer como en los extremos que he hecho un punto. Voy a trabajar, vamos a ver cómo queda si hago 3 puntos altos ahí en ese punto. Y así doy continuidad a la secuencia, ¿veis? Vamos a ver cómo queda ahora. Queda mejor porque antes había probado con un punto alto ahí, pero ahí no me gusta, creo que queda mejor así. Ya llevo la parte delantera, llego aquí al punto alto y ¿qué voy a hacer? Pues un punto alto, porque en este punto voy a pasar al panel de la espalda, aunque solo 2 iguales. Fijaos, vengo, cojo el mismo punto en el de atrás y hago ahí un punto alto. ¿Veis? Ya puedo coger esto y girar los dos. ¿Veis? Ya girado. Ya puedo continuar con la misma secuencia de los 3 puntos en cada punto. 2, 3. ¿Veis? Un bloque en cada punto de lado. 2
y 3. Importante, cuando lleguemos al punto alto central, ahí sí que trabajaremos 3 puntos altos y continuamos 3, 3 en cada bloque y ahora vemos qué hacer al final. Fijaos, ya he trabajado, empezaba aquí, he dado la vuelta, llego aquí y me falta trabajar igual que al inicio, un punto alto, levanto 3 cadenetas, porque en este lado no cierro, voy a volver 3 cadenetas, de nuevo cojo y giro, porque trabajamos de ida y vuelta. Así va a quedar igual nuestro derecho que nuestro revés y dará igual que el cuello gire o no, se doble, ¿de acuerdo? Se va a ver igual. Trabajo en ese primer hueco 2 puntos altos y lo que voy a hacer ya es trabajar así en cada hueco 3 puntos altos. Fijaos, llego aquí a la unión, el único lado del cuello que está unido, y lo que voy a hacer es trabajar, como teníamos un punto a cada lado, voy a hacer un punto aquí, otro punto en medio y otro punto aquí. Y ya en la siguiente vuelta, de cuando volvamos, haré un bloque aquí y un bloque aquí y ya lo cuento como un bloque, ¿de acuerdo? Bueno, monas, aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Quiero ver las medidas porque luego me preguntáis siempre y está muy bien. Además, porque he hecho un segundo bloqueo cuando he terminado todo. Fijaos, me queda 57, 58 de largo, de ancho sobre 53 en este caso. Ya sabéis que para hacerlo un poco más, para hacerlo más ancho, pues cada triángulo más le vais a sumar unos 10 centímetros aproximadamente. Así que es facilísimo hacer la talla que os apetezca. Y el cuello, importante, es, yo he tejido solo 10 centímetros de alto y me queda al final también unos 28 de ancho, porque he bloqueado hasta el cuello y todo. Cuando he terminado he bloqueado todo. Otra cosa importante, otro detalle es que como entro en nirvana cuando me pongo a hacer crochet, si os acordáis, aquí añadía, una vez que unía todos los triángulos, añadíamos un motivo más en la primera vuelta. Lo que quiere decir es que si os fijáis en este lado me quedan 4 bloques y no 3 como en el resto. Así que este granny y el otro, los de los extremos, he tenido que hacer granny de una vuelta más. Es decir, si en estos unía en la tercera vuelta, pues en estos he unido a los 2 paneles en la cuarta, ¿vale? Al principio entré en colapso, pero luego es pararse a pensar y decir, bueno, es que tiene hasta su encanto, fijaos. Y luego he aprovechado para dejar esto abierto, que me parece que tiene su gracia. Aquí he dejado, os voy a decir también, de sisa, he dejado unos 20 de sisa. De sisa he dejado unos 25 centímetros sin coser. Y el resto, os voy a decir la verdad, que he cosido menos estos que era sobre la marcha. El resto de costura lo he hecho todo con puntos bajos por el lado revés. Todos, cada trocito en su color, con retalitos para que no se vea. Los hombros, todo con una aguja de 3 milímetros más chiquitita, he ido haciendo, cogiendo los puntos por el revés. Si lo veis, lo hago muchas veces, esta vez no lo he puesto, pero sabéis que cojo el punto del revés, por ejemplo aquí, y entonces voy entrando, intento coger pues 2 hebritas de aquí, pincho
no una solo que se queda débil de un lado y del otro por el revés, ¿vale? Por eso he cogido una de 3 milímetros, porque voy cogiendo y saco más puntos que ni se estire ni se quede encogido y hacer la costura, ¿de acuerdo? Así que nada, el único pega ese. El cuello lo podéis hacer más largo. Sabéis que lo hemos tejido abierto, pero al final lo he cerrado también con puntos bajos. Eso sí, de nuevo, como voy siempre con tanta prisa para acabarlo para la semana, me he equivocado de lado, así que tengo que deshacer y hacer la costura por el otro lado. Pero bueno, por lo demás queda muy chulo, y sobre todo como me queda más largo, creo que con un cinturón finito seguramente es lo que haré para las fotos, que entalle un poquito más y puede quedar monísimo. O también podéis hacer un cinturoncito de alguno de los tonos.